El 10 de noviembre de 1975, los 29 miembros de la tripulación del carguero de 222 metros de longitud Edmund Fitzgerald se enfrentaron a un intenso temporal en el lago Superior. Aquel día su destino era la zona protegida de la bahía Whitefish, en la península alta de Michigan. Estamos en Whitefish Point, justo enfrente del faro, y hoy el viento tiene una velocidad de unos 30 km por hora. Así que os podéis imaginar lo que serían unos vientos de unos 150 km por hora. Estas olas tienen solo 1,5 metros, pero ese día de 1975 eran de 10 metros. Cuando el temporal amainara, el Edmund Fitzgerald tenía que llevar su cargamento de mineral de hierro a su destino final, las fundiciones de Detroit, donde se utilizaría para la fabricación de automóviles. A pesar de la tormenta, los hombres no temían por su seguridad, ya que el Fitzgerald era uno de los mejores y mayores cargueros de aguas dulces. Era un carguero muy grande y potente, y todo el mundo quería trabajar en el Edmund Fitzgerald. Era la aspiración de todos los hombres. De hecho, cuando se votó en 1958, fue el primer carguero de minerales de los Grandes Lagos y batió récords de cargamento y velocidad. El capitán Ernest McSorley era también uno de los más veteranos de la industria, con 44 años de experiencia en los Grandes Lagos. Pero el 10 de noviembre de 1975, McSorley se quedó prácticamente ciego por dos fallos críticos del sistema de navegación. Comunicó a un barco cercano que sus dos unidades de radar no funcionaban y la búsqueda por radiodirección estaba fuera de servicio debido a un apagón en tierra firme. Ese barco cercano, que se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia, era el Arthur Anderson, un carguero un poco más pequeño que también se dirigía a la bahía Whitefish. El capitán Bernie Cooper, a través del radar del Anderson, transmitió los rumbos generales a la tripulación del Fitzgerald. El puente de mando de un barco casi idéntico al Fitzgerald, el William Clay Ford, que se encuentra en el Museo Dawson de los Grandes Lagos en Detroit, nos puede dar una idea de lo que el capitán y la tripulación del Fitzgerald vivieron ese 10 de noviembre. Esta es la unidad de radar del William Clay Ford. Es muy parecida a la del Edmund Fitzgerald. Pero esa noche, la unidad de radar del Fitzgerald no funcionaba por alguna razón. Ninguna de las dos unidades funcionaba. Sigue siendo un misterio por qué no funcionaban las unidades de radar del Fitzgerald. Antes de que el carguero zarpara no se informó de ningún problema al respecto. Es posible que las enormes olas o los fuertes vientos desactivaran las antenas de la parte superior del Fitzgerald. Sin embargo, el Anderson se enfrentó al mismo temporal y no tuvo problemas con el radar. La otra opción que tenían era utilizar la búsqueda por radiogonometría. Así podrían triangular su curso. Sin embargo, la estación de emisión del Whitefish estaba fuera de servicio. En tierra, la radiobaliza de Whitefish Point no funcionaba. La tempestad la había dejado sin electricidad y el generador de emergencia no se activó. Puede que estos fallos condenaran al Edmund Fitzgerald. Sobre las 3:30 de la tarde, McSorley comunicó a Cooper que uno de los pasamanos, que formaban parte de las resistentes vallas de seguridad que tenía el Fitzgerald a ambos lados, se había partido. También dijo que faltaban 2 tapas de respiraderos y que el barco se estaba escorando hacia un lado, lo que indicaba que estaba entrando agua en el Fitzgerald. Todo apuntaba a que el buque sufría graves daños, pero siguió adelante vaciando agua como podía. A las 7:10 el capitán del Arthur Anderson preguntó a McSorley cómo estaba la tripulación del Fitzgerald. La respuesta del Fitzgerald al Arthur Anderson fue: nos mantenemos a flote. Esa fue la última comunicación que hubo entre los dos barcos. Minutos después, el Edmund Fitzgerald desapareció de la pantalla de radar del Arthur Anderson sin ninguna señal de angustia. Tras una difícil y limitada búsqueda durante la tempestad y otra más exhaustiva al día siguiente, estaba claro: había ocurrido lo impensable. It looks from the information that we have that it's fairly certain that the Fitzgerald went down, and we're talking now about a matter of life and death and looking for survivors. El enorme Edmund Fitzgerald y su tripulación de 29 hombres habían desaparecido. We can only ask the masters to do. 6 meses después, las cámaras de un submarino de la Marina estadounidense dirigido por control remoto divisaron los restos del naufragio. Estaba atrozmente cerca de un lugar seguro, a solo 27 kilómetros de Whitefish Point.
Esas primeras imágenes del barco y las imágenes de otras muchas inmersiones de la zona a lo largo de los años mostraban que el barco yacía partido en dos en el fondo del lago superior con la popa boca abajo. Las paletas de minerales del cargo estaban esparcidas y los 60 metros centrales del buque se habían desintegrado en pequeñas piezas. Pero encontrar los restos del naufragio no aclaró la causa del hundimiento del Fitzgerald y tampoco por qué la tripulación no pidió ayuda. Más de 3 décadas después, fuertes opiniones siguen rodeando las teorías del fatal destino del barco. Un comité de investigación analizó las muchas posibilidades. Posiblemente la única que pudieron descartar cuando encontraron el carguero fue la posibilidad de que el Fitzgerald se hubiera partido en dos en la superficie. El barco no se partió en dos porque, de ser así, la proa habría flotado más tiempo y la popa también habría flotado más tiempo, y las dos partes habrían terminado separadas entre sí. Sin embargo, las dos partes del buque yacen solo a unos 100 metros entre sí. En cuanto a descubrimientos oficiales, el informe de los guardacostas del 26 de julio de 1977 determinó que el estrépito del agua en la cubierta y las filtraciones por las escotillas mal selladas fueron la causa más probable del desastre. Las escotillas del carguero a menudo sufrían daños durante la carga y descarga. Y la tripulación a menudo escatimaba esfuerzos en el aburrido proceso de ajustar las cubiertas de las escotillas. Sin embargo, muchos no estaban de acuerdo con la teoría de los guardacostas. Si el agua se filtró por las escotillas, las bombas de achique que estaban funcionando, unas bombas que podían expulsar unos 26.000 litros de agua por minuto, y había dos funcionando, deberían haber podido expulsar el agua que se hubiera filtrado por las escotillas. La Asociación de Cargueros de Aguas Dulces, que representaba a 15 compañías de transporte marítimo, protestó ante la Asociación Nacional de Seguridad en el Transporte, que publicó su teoría el 4 de mayo de 1978. Dicha asociación también hizo hincapié en las escotillas del buque, pero de diferente manera. El Fitzgerald se vio afectado por el tremendo peso del choque del agua en la cubierta principal, conocida como la cubierta de francobordo, y esto hizo que una o más escotillas cedieran y que se inundara el buque rápidamente. Se puede saber por el tamaño de estos barcos. Este carguero de 222 metros, estos cargueros pesan toneladas y se hubiera necesitado una gran cantidad de peso para provocar su implosión. Finalmente, la Asociación de Cargueros de Aguas Dulces propuso su propia teoría. Según ellos, el Fitzgerald tocó fondo en las aguas poco profundas de la isla Caribú. Esto pudo provocar los fallos del sistema de navegación del barco. Al tocar fondo se habría producido la ruptura en el casco por debajo de la línea del agua. El pasamanos y las tapas de los respiraderos de los que McSorley habló cerca de la isla de Caribú parecían reforzar la teoría. Era muy serio. ¿Cómo de serio? No lo suficiente como para que McSorley pensara que no podrían continuar. Tenía las bombas de achique funcionando y creyó que tenía la situación bajo control. Pero como Bernie Cooper afirmaría después, es grave que un pasamanos se venga abajo porque eso indica un increíble cambio de tensión en el casco. El tipo de tensión que resultaría del choque de la parte central de un buque de 222 metros con el fondo. Y si eso ocurre, si el barco se dobla hacia abajo, esos cables se pueden estirar y se pueden terminar partiendo porque están sujetos con postes verticales que pueden terminar cediendo. Pero como no hay marcas de arañazos en el casco del buque, la teoría de tocar fondo, como otras muchas, sigue siendo simplemente una teoría. Sin embargo, la mayoría de las hipótesis afirman que en el Fitzgerald entró más agua de la que las bombas de achique pudieron extraer. Y cuanta más agua entraba, más se hundiría el barco en el mar. Las olas chocaban contra el Fitzgerald por estribor, atravesaban toda la cubierta de francobordo y chocaban contra la parte de atrás del puente de mandos. Y sumergirán bajo el agua esta estructura de 12 metros de altura. Luego saldría, se sacudiría el agua y seguiría adelante. Pero una de estas inmersiones que provocaron las enormes olas fue la inmersión final y haría un descenso de unos 160 metros de profundidad. Si McSorley creyó que el barco volvería a la superficie tras la ola final, la primera señal de peligro y también la última habría sido un muro de agua chocando contra las ventanas del puente de mando por el aumento de presión de aguas más profundas. Esto explicaría que no hubiera llamadas de emergencia. Pero no hay ni una sola teoría sobre el trágico destino del Edmund Fitzgerald que satisfaga a todo el mundo. Los cuerpos de los 29 marineros siguen sepultados entre los restos del naufragio.
y a petición de sus familias no se permite hacer más inmersiones cerca del buque. Sin embargo, dichas familias tienen dos lugares especiales donde pueden sentirse cerca de sus seres queridos. Justo a las afueras del Museo Dawson de los Grandes Lagos de Detroit hay un ancla que perteneció al Edmund Fitzgerald antes de su último viaje. Es la pieza central del monumento. En noviembre ponemos 29 lámparas alrededor, una por cada uno de los marineros del Edmund Fitzgerald. Y en el Museo de los Naufragios de los Grandes Lagos de Whitefish Point, la campana original del Edmund Fitzgerald es la pieza central de la colección. Conocida como la voz del buque, fue recuperada de los restos del naufragio a petición de las familias el 4 de julio de 1995. Cuando esta campana salió a la superficie después de 20 años de oscuridad y silencio, volvió a repicar y se pudo oír a más de 1 kilómetro de distancia. Ha sido una de las experiencias más emocionantes que he vivido. Fue un sonido que nunca olvidaré.